Tarde pero seguro, continuamos con las clases de Melanie Klein y vamos a seguir con la unidad 3, la posición depresiva. Si recordamos, anteriormente hablamos de la posición esquizoparanoide que dura entre el nacimiento y alrededor de los 3 o 4 meses aprox. Ahora vamos a pasar a la segunda posición que comienza alrededor de los 3 o 4 meses hasta el primer año de vida, ¿no? Esta es la posición depresiva, ¿no? Recordemos que Klein busca romper con los rótulos, busca romper con los tiempos. Hay que entender que cuando dice se pasa de una posición a otra, no es, bueno, de un día para el otro te levantaste y estás en la posición depresiva, ¿no? Hay un periodo de transición. Esto se debe a esta idea de un aparato psíquico de carácter espacial, ¿no? Para no ser tan determinante con el tiempo. Bien. Entonces tenemos este periodo de transición de una posición a otra, donde vemos una mayor relación con el mundo externo y sus objetos. El infante responde a estímulos relacionales y distingue personas. Hay una mayor integración del yo y del mundo interno. Recordemos que en la posición esquizoparanoide el yo oscilaba en la integración y la desintegración. Era un yo sumamente desarticulado. Luego tenemos un mayor desarrollo intelectual y emocional del bebé. Disminuye la ansiedad persecutoria y aumenta la pulsión de vida. Se transita una idea de objeto total. Esto es importante, la idea de objeto total. Ya vamos a hablar de esto. Y por último tenemos un aumento de procesos introyectivos en detrimento de los proyectivos, ¿no? Lo más importante acá es la idea de objeto total, que ya vamos a entrar en esta idea, ¿no? Una vez hablada la idea de transición de una posición a otra, podemos hablar de la posición depresiva, ¿no? La cual la vamos a definir en este cuadrito que dice nueva organización en la vida mental. Acá tenemos una definición en este cuadrito, pero básicamente es una nueva forma de relacionarse con el mundo externo, el mundo interno. Es una forma mucho más integrada, no tan disociada como en la posición esquizoparanoide. Ya vamos a ver que aquí van a empezar a florecer sentimientos de otra índole. Y acá hay algo importante, que ella dice que se pasa de un clima de disociación en la posición anterior, aquí vamos a tener un clima de vinculación con el objeto, ¿no? Bueno, continuando, este progreso intelectual lo lleva a un descubrimiento desgarrador, ¿no? Por eso esto le puse un cuadrado para que se entienda bien lo importante de este asunto. El objeto que se ataca es el que se ama. El objeto que me da es también el que me quita, ¿no? Esto lo lleva al infante a un conflicto de ambivalencia. Se conforma el objeto total, lo que hablamos acá, ¿no? El objeto total, sumamente importante en esta unidad. Y la preocupación aquí no está en el self, como en la posición anterior, sino en el objeto. Las emociones que predominan, como venimos diciendo, son la tristeza, la desesperación, la culpa y la responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa este cuadrito de acá? Que el objeto que me ataca es también el que se ama y el objeto que me da es también el que me quita. Si recordamos en la posición anterior, cuando hablábamos de objeto, veíamos que no había un periodo de la vida no objetal, o sea, siempre había una relación de objeto desde el nacimiento e incluso la ausencia era percibida como un objeto malo. Esto llevaba al infante a pensar, hablando mal y pronto, de que el pecho que da, el pecho que nutre, ese pecho que gratifica, es el pecho bueno. Y ese momento de espera, ese momento en el que el bebé se hambrea, es percibido como un objeto malo, como un pecho malo. Entonces se empiezan a conformar los objetos buenos y los objetos malos. Por eso es un momento de disociación, se empiezan a disociar los objetos. El descubrimiento desgarrador de esta unidad, de esta posición, es que el mismo objeto que da es el objeto que quita. Y al mismo tiempo, el mismo objeto que se atacó con tanta bronca en la unidad 2 es el objeto que se ama. O sea, hicimos bosta el objeto que amamos. Y eso es de una profunda carga psíquica para el infante que lo llena de tristeza, lo llena de desesperación por no poder recuperar a ese objeto atacado, de culpa y de responsabilidad. Esto es importante. El clima de esta posición es de vinculación, cuando antes era de disociación. Ante esta realidad psíquica desgarradora de la que venimos hablando, se van a desprender las defensas maníacas. Acá hay un detalle importante, recuerden esto, no lo puse acá, pero Klein va a decir que son las mismas que en la posición anterior, en la posición esquizoparanoide, solo que ahora cambian de forma y de fin. Si ustedes recuerdan, las defensas de la unidad anterior eran 7, si contamos la identificación proyectiva. Aquí ella dice que son las mismas que en la posición anterior, solo que ahora cambian de forma y de fin, porque ya no van a ser extremas y tampoco van a ser omnipotentes. Y Klein toma la
decisión política de explicar tres: la negación maníaca, el control maníaco y la escinción o disociación. El hecho de decir que explica tres no significa que sean tres. De todo, ténganlo en cuenta, ¿no? Ella dice que son las mismas que en la posición esquizoparanoide. Son 7 entonces, solamente que ella explica solamente 3. Habría que tenerla viva para preguntarle. Estas son las defensas maníacas. Tenemos la negación maníaca, que busca negar el amor hacia el objeto. Esto para no sentir culpa por haberlo hecho bosta en la posición anterior, por haberlo atacado. Puede llevar a un apartamiento de los objetos y a un incremento de la ansiedad persecutoria. Luego tenemos el control maníaco, donde el objeto se coloca en relación de dependencia. Esto es interesante porque aquí se relaciona mucho con la negación. Se niega que uno necesita el objeto, se lo coloca en relación de dependencia y se niega también que lo atacó, se niega también que lo amó. Un objeto controlado es un objeto que no nos puede faltar en ese sentido. Entonces se relaciona mucho con la negación. Y por último tenemos la disociación, que es el separar el objeto en objeto indemne, el que se atacó pero no se dañó, y el objeto moribundo o muerto por los ataques, ¿no? Aquí hay otro descubrimiento de Garrador, o yo por lo menos lo ubico de esta forma, que es que se depende del objeto. No solamente que el objeto es un objeto total, sino que ahora se depende de ese objeto. Encima de eso, ¿no? Antes uno era omnipotente, un semidios, y ahora resulta que depende de ese objeto. Y ese objeto es independiente y ajeno al bebé. Esto, ante este nuevo descubrimiento, surge la triada de sentimientos, que donde tenemos el control, el triunfo y el desprecio, ¿no? Porque un objeto que se desprecia no se puede necesitar, no se puede amar un objeto despreciable. El triunfo tiene que ver con estos sentimientos de triunfo de haberlo atacado en la posición anterior, bueno, exacerbar esos sentimientos de triunfo. Y el control, bueno, lo hablábamos recién, el controlar el objeto y ponerlo en una situación de dependencia, cuando claramente no es así. Pasamos así a otro concepto muy importante de la obra kleiniana, que es el concepto de reparación, importante en la obra e importante en la unidad 3. ¿No? Ante toda esta culpa, desesperación y tristeza de la que venimos hablando, surge la necesidad de reparar. Como habíamos dicho, aquí hay un clima de vinculación con el objeto. Si se dan cuenta, ya la preocupación no está en el yo y de defenderse de toda esa ansiedad persecutoria, sino que la preocupación está en el objeto. Bueno, se liga con la pulsión de vida empieza a tomar protagonismo en detrimento de la pulsión de muerte y busca restaurar o recuperar los objetos dañados, ¿no? Todo esto a nivel de las fantasías. Para que haya una reparación genuina, esto es importante, es un proceso lento y auténtico, a diferencia de las defensas maníacas, las cuales son rápidas y mágicas. Esto nos trae muchos ejemplos de la vida cotidiana cuando vamos a hablar de uno mismo, ¿no? Cuando uno hace daño al otro y le pide disculpas así como, bueno, dale, discúlpame, como si no hubiera hecho la gran cosa. Busca una reparación, o sea, el objeto le es importante y busca una reparación, pero esa reparación es rápida y mágica, ¿no? Es como que le resta valor al objeto. Si nos recordamos, tiene que ver un poco con esto, con una negación, negar un poco el amar al objeto para que el reparar no sea tan costoso para el aparato psíquico. Y bueno, esto es importante también, no implica un gasto de energía. El hecho de reparar el vínculo con el objeto no implica un gasto de energía, además implica un enriquecimiento del yo, debido a que se ponen en marcha muchos mecanismos para resolver estas cuestiones. Tiene que ver con esta complejización constante que se va generando en el aparato psíquico del bebé, ¿no? Este es el medio más efectivo para mantener a raya la ansiedad depresiva, que es la ansiedad característica de esta posición. Recordemos que la ansiedad de la posición anterior es la posición paranoide, es la ansiedad paranoide, y la ansiedad característica de la posición depresiva es la ansiedad depresiva. Además, implica la capacidad del yo para conservar el amor y las relaciones a través de los conflictos y dificultad. Bueno, esto no tiene. El concepto de reparación, continuando con la idea de reparación, se desprenden dos conceptos más, donde surge la pseudo reparación, que como veníamos diciendo es mágica, rápida y omnipotente, ¿no? Pedir disculpas y se arregló la situación como si no hubieras hecho nada. Y luego tenemos la reparación maníaca, que es un poquito más compleja, que busca reparar sin experimentar esos sentimientos que hacen genuino el proceso. O sea, se busca reparar porque nos interesa el objeto, pero sin atravesar esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de dolor, esos sentimientos de responsabilidad que sentimos al haber dañado a un objeto que amamos. Por eso se mantiene
al objeto en una posición denigrante, como pusimos acá, en una posición inferior, de que no tiene valor, ¿no? Porque en el momento en el que se empieza a poner al objeto en el lugar que es, en el lugar del objeto amado, empiezan a surgir estos sentimientos que son muy fuertes e insoportables para el aparato psíquico del infante. Por eso es una reparación maníaca, porque busca reparar, pero es una reparación que no es genuina. Busca reparar sin que surjan esos sentimientos que hacen genuino el proceso de reparación. Del duelo es otro concepto importante, pero acá lo vamos a resumir en que todo duelo de la vida posterior, o sea, de ahora de adultos, reactiva la posición infantil porque peligran los objetos originarios y la estabilidad del mundo interno, ¿no? La manera en cómo el sujeto afronta el duelo y se preocupa del mismo y se recupera del mismo, depende de cómo pudo resolver la posición depresiva infantil. O sea, dependiendo de cómo nosotros salimos de esta posición infantil, se van a desarrollar las herramientas que nos permiten enfrentar duelos posteriores. Y luego tenemos una frase muy interesante, es que un duelo actual moviliza todos los duelos anteriores. La elaboración de la posición depresiva infantil, bueno, esta culmina alrededor de la época del destete y al superar la neurosis infantil, ¿no? La elaboración de esta posición implica introyectar a la madre y al padre como objetos totales. Acá ya tenemos que hablar del super yo, que como recordemos Freud lo ubicaba luego del complejo de Edipo, es decir, cerca de los 5 años. Bueno, como Klein ubica, ya lo vamos a ver, el complejo de Edipo en el primer año de vida, el super yo ya empieza a surgir en este momento, e incluso ella dice que el super yo está presente desde el comienzo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, la elaboración de esta posición depresiva implica introyectar a la madre y al padre como objetos totales. Y aquí tenemos que hablar de neurosis infantil, que básicamente son procesos a través de los cuales se modifican o se generan las ansiedades de naturaleza psicótica. ¿Por qué le dice psicótica a ella? Porque son extremas, ¿no? Y son propias de la posición esquizoparanoide y de la posición depresiva. Ante estas neurosis van a surgir los mecanismos de defensa que en el primer año surgen en forma de fobias y en el segundo año de vida se manifiestan en forma de obsesiones. Esto es interesante, a saber, ceremonias, rituales, compulsiones. Los mecanismos obsesivos, dice Klein, son parte del desarrollo normal y buscan controlar lo que no se puede controlar. No sé si ustedes se acordarán cuando eran más chicos que tendrían alguna especie de obsesión con algo, de que tenían que terminar algo a tal hora. Yo, por ejemplo, tenía un rompecabezas que todos los días lo tenía que hacer antes de que empiece Showmatch, creo que era en su momento. Y porque si no, no sé, moría toda mi familia, no sé qué pasaba. Es una cuestión compulsiva que le sale a los niños. Muchas veces también, si le tenés que acomodar la cama, tiene que estar a 5 centímetros, como que son obsesiones compulsivas que buscan, como decimos, controlar lo que no se puede controlar. Si el yo es incapaz de manejar las ansiedades persecutorias y depresivas, esto puede surgir en una neurosis obsesiva o fóbica, en un verdadero cuadro clínico, ¿no? Esto lo pusimos aparte, ¿no? Pero bueno, estas son defensas ante la neurosis infantil. Y por último tenemos las características del superyo en la posición depresiva, del yo y del superyo. Bueno, el yo ya va a estar más integrado, tiene defensas más adecuadas para enfrentar esta ansiedad depresiva. El bebé va introyectando una realidad externa más tranquilizadora, mucho más articulada y proyecta más pulsión de vida. Es decir, ya empieza a sacar más pulsión de vida y al introyectarla también empieza a ingresar más pulsión de vida. Empieza a percibir el mundo externo ya no tan persecutorio. Y por último, este super yo pierde progresivamente sus aspectos monstruosos y se aproxima más a una imagen de padres buenos y malos, un super yo más integrado. El super yo de la posición esquizoparanoide no es que fuera sádico, sino que también es muy disociado, tal como es la posición en sí. Es un super yo que pasa de lo paranoico a lo paradisiaco de manera muy abrupta. Entonces acá ya empieza a ser más ecuánime este super yo. Y bueno, y con esto terminaríamos la unidad 3 de Melanie Klein. La próxima clase vamos a ver la unidad 4 del complejo de Edipo. Suscríbanse a mi canal y desde ya muchas gracias.